Con todos, mi nombre es el alumno Parsamón Luciano Bendaño Romero, estudiante del área de cirugía de medicina quirúrgica, quinto año de formación, medicina humana. El día de hoy vamos a hablar sobre la colocación del punto colchonero vertical. Para la realización de este punto tenemos la pinza portaagujas, tenemos la determinada pinza conejo, también tenemos la presencia de la seda negra con una aguja número 1, círculo redonda o más conocida como semilunar propiamente, y la realización del punto es de tal manera. Una vez que tengamos la aguja en su punto y demás, tenemos que tenerla a la parte media lunar. Recordemos de que la colocación es en un ángulo de 90 grados, al igual que el punto cinto. El ingreso a la sutura va a ser a nivel de 90 grados, la realización es lejos y la pertinencia básica. Luego de que tenemos esto, tenemos que calcular de 7 a 8 milímetros para la entrada y salida del mismo punto. Si tenemos la práctica misma, podemos hacerlo de esta forma, pero si no, y la misma parte te lo dice, es el retiro mismo de la aguja, el pase de este, la medición del hilo mismo y quedamos acá. Una vez que ya pasamos la aguja, volvemos a ponerla en un ángulo de 90 grados y hacemos el siguiente ingreso. De 7 a 8 milímetros alrededor y a la dirección de la herida quedaría para este lado. Bueno. Una vez de que este punto ha salido, tenemos que recordar de que las suturas discontinuas son suturas propiamente individuales. Quiere decir que la colocación de esta genera la tensión misma de la misma piel. Podemos asegurarlo ahí y a la hora de tensarlo podemos ver si es que este punto se va a realizar de muy buena manera. Perfecto. Una vez de que ya tenemos esto, la siguiente colocación del punto sería regresar. Si ya hicimos de lejos, viene el de cerca. La regresión propia del punto debería ser de 2 a 3 milímetros cercano a la misma herida. Recordemos que esta clase de puntos es uno de los puntos los cuales nos va a permitir atravesar planos diferentes. Podemos atravesar dérmico, subdérmico y subcutáneo propiamente. Para esta versión del mismo, volvemos a sujetar la aguja de una forma de 90 grados y la tensión del punto. Muy bien. Una vez de que tenemos la tensión acá, confirmamos la tensión en este lado para que los bordes queden revertidos. El regreso del punto podemos ayudarnos de la misma pinza, ingresamos al plano, calculamos de que esta no sea tan cercana, cuando vamos a salir y hacemos la colocación del mismo. El regreso del mismo punto y la versión de este es la colocación del siguiente. Una vez de que sacamos, apoyamos el portaobjeto, retiramos y corremos el mismo punto. Una vez de que pasó el punto, se finaliza este con el trayecto superficial de la sutura. Confirmamos de que la herida haya quedado tensa, el borde haya quedado completamente divertido y procedemos con el nudo cirujano. A la realización de este se recomiendan las 2 vueltas siguientes, el prensamiento del hilo posterior. Una vez de que tenemos esto y la tensión misma, hacemos el nudo. Confirmamos, confirmado el borde vertido. Luego de esto, para la misma sutura del mismo, en una punta, dos, en la punta posterior y en la punta anterior. Si el nudo cerró para ese lado, la parte contraria sería esta. Entonces, prensamos bien el hilo y confirmamos el punto. Como vemos, esta sería la sutura del punto colchonero y la revisión del mismo. Se confirma el borde vertido y la misma presencia del punto. Ya para esto la colocación es mucho más individual. Gracias. Buenos días con todos, mi nombre es Parsamón Luciano Bendaño Romero, estudiante de la Universidad Señor Cipán del área quirúrgica, quinto año de medicina humana.
El día de hoy vamos a hablar sobre el punto subdérmico continuo. El punto subdérmico continuo propiamente, para el material vamos a utilizar una pinza porta agujas, otra pinza realización, ya veremos para qué, la sujeción del vértice, y una pinza conejo. Ya con el tema del material, que sería un material o un polímero absorbible, empezamos con la parte quirúrgica. El inicio se da en la parte del borde. Una vez de que este se entra o se penetra, empezamos a salir de él. Ya teniendo la salida propia de la aguja, hacemos el retiro de la misma. Ahora, la recomendación, según muchas guías, es tener una parte del hilo con una pinza. ¿Para qué? Para que esa pinza pueda apoyarnos una vez terminada el procedimiento con la tensión misma. Ahora, ya teniendo la pinza propiamente y el material y la sujeción del mismo, empezamos con la eventración de cada uno de los planos. Empezamos. Al ver los planos, este tipo de sutura va a llegar a tener la parte dérmica y subcutánea, ya que como este es un procedimiento de un cuerito de chancho, en el caso la eventración sería por este lado y saliendo hasta la parte superior. Empezamos. Sujetamos el borde. Hicimos la primera parte, volvemos a tener la aguja en un ángulo de 90 y cambiamos la parte de la costura. Ya al realizar el primer punto o la parte dérmica, empezamos a hacer las siguientes. La recomendación es de que siempre la pinza nos apoye para la extracción de este mismo. La sucesión siguiente del punto sería por la misma entrada. Una vez que ya este ingresa, haría la misma salida. Recordemos pues que la piel del ser humano es muy diferente a la que estamos utilizando en este tipo de material, pero es la que nos está apoyando. Volvemos a sujetar la aguja, retiramos y comprobamos la tensión. Excelente. Una vez de que ya tenemos esta continuidad, seguimos la aguja en un ángulo de 90. La siguiente parte del punto y el ingreso, entrada y salida, volvemos a poner en ángulo de 90 la pinza, y esta es la final, es la que nos va a ayudar con la misma aguja. Tenemos acá. Vamos comprobando los bordes, si estamos generando tensión, y pues sí, estamos generándola. La práctica de este mismo punto es la que genera la habilidad en él. Es por eso que la tensión es un poco difícil, pero el resultado tiene que ser el mismo y adecuado. Nos retiramos y vamos comprobando de que esto nos vaya apoyando. Recordemos que la tensión es lo principal, puesto de que no queremos la inversión de los bordes y queremos una sutura muy limpia con unión de puntos parejos. Volvemos a generar la aguja en ángulo de 90. Cosas es. Seguimos con la introducción de los puntos. Entramos, jalamos. Observamos de que la sutura va de lo mejor. Una vez de que ya nos estamos aproximando a la parte final, igual la misma recomendación. La aguja en ángulo de 90 y verificamos la tensión
es la mejor. Excelente. Ahora ya con esta parte regresamos a la parte de acá. Excelente. Ahora, ya teniendo la parte dérmica confirmada que esta va a tener una tensión muy buena, no hay una inversión de los bordes y el apoyo de la herida va a ser el mejor, ya que justamente para eso es este tipo de técnica de sutura, hacemos la evaluación del último punto final. Según la teoría misma, ya a la llegada final del punto podemos ingresar para este lado, pero en la salida del mismo podemos ya ir a la parte exterior. Ahora, para la salida misma del punto es la parte de esta acá, y retiramos. ¿Cuánto es el saco? El saco. Ya. El saco está 127. Una vez que ya tenemos esto, la recomendación es la siguiente: ya que tenemos esta parte para hacer la del punto cirujano, podemos hacer justamente ese mismo. Confirmamos la tensión de la sutura, vemos de que esta es la adecuada y los bordes están muy bien definidos. Ya que tenemos que asegurar el mismo, tenemos el borde. Ahora muchos médicos, para evitar esto de acá que se ve muy terso, optan por coger la misma aguja o la tijera, perdón, y cortan el punto. Confirmamos la tensión en la piel, esta se encuentra tensa y es para eso que dejamos la pinza de este lado. Ya con el término del punto de sutura y comprobando de que todos los bordes estén de la mejor manera, empezamos con el nudo cirujano simple. Recordemos de que este tipo de acá es puesto de que no tenemos la parte externa para poder hacerlo, entonces hacemos el nudo mismo con el mismo hilo. Ya. Y bajamos el nudo. Bajamos el nudo y bajamos el nudo. Una vez de que el nudo está acá, pues obviamente que empieza a salir. Y jalamos. Si queremos hacer el aseguramiento, sería otra vez el mismo tema del nudo cirujano. Ya como ya tenemos esto de acá que nos puede apoyar, simplemente es la realización del mismo. Como ya cerró para ese lado, pues la parte sería para el lado contrario. Listo. Comprobamos la tensión en la herida, es la adecuada, y posteriormente hacemos el corte del punto. Confirmación. Gracias.